Una de las cosas que vamos a hacer es que solo quiero que pongan atención a la imagen y a lo que les voy a contar, pero no se preocupen por si me veo o no me veo porque mi laptop no tiene cámara. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema. Miren, no es nada nuevo, no es un tema que seguramente no hayan escuchado, probablemente la manera en que lo voy a contar o cómo es que lo preparé, sí, tenga alguna diferencia, pero seguramente los que están en este afán de crecer y de encontrar claves o de encontrar cosas que hacen falta para poder llegar por fin a la meta, seguramente en algún momento han leído o escuchado o algo sobre determinación o algo sobre perseverancia. Yo lo que intenté fue reunir estos dos conceptos en una especie de fórmula para que se entienda muy bien que cómo es que deberíamos de obtener estas dos habilidades para poder llegar. Entonces, si realmente hay un predictor del éxito, si realmente hay algo que nos pueda definir quién sí va a tener éxito y quién no, no es precisamente la capacidad, la inteligencia, la habilidad, el si tenemos el talento o no, de si yo ya me leí muchos libros o no, o si soy la persona más entusiasta o más carismática. En realidad el predictor del éxito, el predictor de si vas o no a cumplir tu meta, no tiene mucho que ver con características personales, o sea, si tú eres entusiasta o no, si gritas o no, si eres muy buena hablando o no. Evidentemente, debemos ir desarrollando habilidades, por supuesto que sí, debemos ir desarrollando la posibilidad de cada vez ser mejor y obviamente obtener el conocimiento y estudiar y leer. Pero por más que leas, por más inteligente seas, por más cosas que estés haciendo, el predictor de éxito tiene mucho más que ver con otra fórmula y no tanto con las características de cada uno de nosotros. En realidad tiene mucho que ver con algo que es muy simple, que es sencillo, pero que definitivamente terminamos siempre esperando la fórmula mágica, la poción, y entonces le preguntamos a nuestros ASMs, viene un nuevo ASM y creemos que él sí tiene la clave, le pregunto a un líder, le pregunto a otro, llega a Santiago, etcétera, porque siempre el ser humano está tratando de encontrar los caminos cortos o de esperar que haya una receta mágica y luego nos empiezan a hablar sobre esta teoría del secreto y de que el universo va a confluir para darte por fin lo que mereces, etcétera, etcétera, pero se reduce a algo mucho más sencillo. Esta posibilidad o esta seguridad de llegar o no a tu meta o al logro, se reduce a algo mucho más sencillo y se llama determinación y perseverancia. En realidad es algo que nosotros vamos moviendo hacia la posibilidad de llegar o no a nuestra meta. Y es complicado en este mundo en donde hay muchísimos distractores, en donde cuando empezamos o nos aventamos como el ave del video en el que empezamos y nos aventamos muy decididos y empezamos a hacer, va pasando el tiempo, vamos recorriendo un camino y desafortunadamente nuestra motivación se va desvaneciendo, nuestras ganas se van reduciendo. Por todos lados recibimos opiniones o comentarios de ya déjalo, para que te metiste, etcétera, etcétera, y vamos bajando los brazos en lo que empezamos en algún momento con muchísima fuerza. El camino, es cierto, no es tan fácil como uno siempre piensa al inicio,
y definitivamente va requiriendo que durante el tiempo que vayas recorriéndolo, estés modificando una serie de hábitos, estés implantando otros nuevos, que cambies de actitud, que si caes en el drama salgas de ahí, que dejes de procrastinar, es decir, que dejes de dejar las cosas para el día siguiente, que dejes de huir de muchas actitudes o acciones que van deteniéndonos y que van poniendo realmente un obstáculo. Definitivamente el camino nunca es sencillo, pero tampoco hay fórmulas mágicas, tampoco hay cosas que te vayan a hacer llegar de una manera mucho más rápida a esto. En realidad viene de algo muy simple, y es que si tú decides empezar, tú decides abandonar. No es cierto que hayas tenido que dejar algún proyecto porque las cosas no se dieron, o porque no era tu momento, o porque el entorno no lo permitió, etcétera, etcétera, que son frases que vamos usando siempre para buscarnos un poco de pretexto o de consuelo cuando abandonamos algo. En realidad, de manera consciente o inconsciente, nosotros somos los que decimos dejarlo. Nosotros somos los que decidimos abandonar algo que hayamos empezado. Bien es cierto que cualquier tipo de objetivo, ya sea pequeño o muy grande, requiere voluntad. Requiere voluntad y obviamente algunas herramientas que vayan garantizando esta posibilidad de que te vaya a ir bien, que te vaya a ir yendo bien paso a paso. Definitivamente necesitas aprender a gestionar un poco más del tiempo, a gestionar la capacidad de no estarte frustrando o de tirarte al drama, definitivamente a convertirte en alguien más tenaz, etcétera, etcétera. Pero tenemos que partir de algo simple, y se los vuelvo a repetir. Tú decidiste empezar, tú decidiste abandonar. De alguna manera siempre las cosas son así, y tenemos que ir entendiendo esta parte para poder después ir como desmenuzando poco a poco de qué se trata esto de la determinación. ¿Qué es esto y sobre todo de qué nos sirve? Bueno, para algunos la determinación es una convicción de ideas. Para otros es simple y sencillamente motivación. Y algunos señalan que es fe, que es mucha fe y creencia puesta en acciones. Pero en realidad deberíamos de tener claro una cosa: la determinación nos une a la causa. ¿Cuál es esa causa? A nuestro porqué. Es algo de lo que hablamos mucho en este tipo de proyectos en los que nos hemos unido. Es tu porqué. ¿Cuál es tu porqué? Y la determinación va a ser más fuerte siempre y cuando tu causa o tu porqué también sea fuerte, también sea realmente algo que esté conectado a ti, que sea tan grande, tan significativo para ti que te cueste trabajo abandonarlo. Y no importa si las metas son muy largas o no, pero lo que sí importa es que la causa o tu porqué sea algo que incluso cuando la platiques o cuando la imagines, hasta te ponga la piel la piel chinita, hasta que te erice, o que cuando la cuentes se te llenen los ojos de lágrimas, o si no eres tan expresivo, pero que por dentro estés sintiendo verdadera emoción. Si tu porqué o tu causa no es realmente muy fuerte y muy significativo para tu vida, va a ser mucho más probable que la abandones. Va a ser mucho más probable que inmediatamente te salgas del camino. Hay que entender que la determinación es del mismo tamaño que tu porqué, y que la determinación va a estar presente a lo largo de toda esta carretera que ya te has puesto para llegar a tu meta, siempre y cuando tu porqué o tu causa realmente sea lo suficientemente motivadora y conectada a lo que eres tú para que aparezca, para que la determinación te vaya acompañando conforme vayas avanzando.
Entonces, al final, ok, ¿qué es esto de la terminación? Hay una frase que nos gusta usar mucho y que se las he escuchado a muchísimos líderes y habla sobre que el mundo le abre el paso al hombre que sabe a dónde se dirige. Y esto lo podemos ir acomodando de acuerdo a como nosotros vayamos queriendo, porque puede ser solamente hacia la meta, hacia tener claro cuál es tu porqué, hacia tener claro cuál es tu objetivo, hacia saber exactamente cuál es el final de este camino, o también muchas veces lo vinculamos con algo mucho más mágico, que es esto que les decía al inicio de el universo va a confluir a darte, va a confluir y los astros se van a alinear para darte lo que tú deseas, si es que lo deseas vehementemente. Y déjenme hacer un comentario sobre esto, y es algo que nunca he creído. El universo no va a confluir para darte lo que tú quieres si no te pones a trabajar. Los astros no se alinean para abrirte el camino mágicamente si tú no sabes cuál es el paso a paso y cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo día a día, semana a semana, catálogo a catálogo. Entonces, nosotros debemos ir dejando de conectar nuestros deseos a las cuestiones mágicas y empezar a conectarlas a las cosas que tienen que ver con los pies en la tierra. Tenemos que saber cuál es nuestra causa, tenemos que saber cuál es nuestro porqué. Sí, tiene que ser verdaderamente grande y fuerte, tiene que ser motivador, tiene que estar conectado a lo que soy yo también. Y la otra es que necesito tener siempre una causa y un porqué, porque si no, no tiene mucha razón de ser el camino que vaya yo a emprender. Entonces, la determinación es verdaderamente el factor que va a estar presente de manera inminente o casi permanente si nosotros tenemos muy claro hacia dónde vamos. O sea, la determinación sí va a ir apareciendo conforme y vayamos teniendo claridad hacia dónde nos tengamos que mover. Sin embargo, al final la gente me va a decir, ajá, pero de todos modos, ¿eso qué? O sea, ¿qué quiere decir determinación? ¿Qué es lo que verdaderamente me va a llevar a decidir qué es esto de determinación? Bueno, determinación es una decisión. La determinación es saber que sí o saber que no. La determinación es tomar la decisión de cuál es el camino por el que voy a empezar a andar. La determinación es la decisión de ver y decir, va, ya elegí que voy a hacer el multinivel de Oriflame. Ya estoy determinado o determinada a que esto es lo que yo quiero hacer para lograr la transformación de mi vida. Y para la determinación y la decisión necesitamos dar el primer paso, escoger el camino. Cuando nosotros escogemos un camino, estamos renunciando a otro. Si alguno de ustedes cree que puede hacer dos cosas al mismo tiempo, seguramente no les va a resultar ninguno de los dos muy bien. Si alguno de ustedes cree que puede tener un pie en este multinivel de Oriflame y otro en algún otro negocio parecido, de otra marca, no va a suceder. Determinarse es escoger un camino. Determinarse es saber que ya voy a empezar a dar el paso para poder lograr lo que yo estoy deseando. La determinación es la que me va a ayudar a ir realmente andando aún a pesar de que tenga yo dudas. El decir que sí no quiere decir que yo esté totalmente seguro de todo lo que sucede, ni quiere decir que ya no vaya a haber dudas en el camino. No, el determinarse o decidirse a andar por el camino elegido quiere decir eso, que estoy decidido a andar por ese camino aún a pesar de que haya dudas, aún a pesar de que yo no estoy tan seguro. Sin embargo, cuando empiezo a dar el primer paso,
cuando empiezo a andar, las dudas van desapareciendo, porque yo voy comprobando, porque voy dándome cuenta, porque voy erradicando cada una de las dudas que otras personas están poniendo en este camino o que yo mismo estoy poniendo en él. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que dejar muy claro. Si las respuestas a estas preguntas que van apareciendo se van dando al determinarme, al haber tomado la decisión, me voy a ir dando cuenta que estoy por el camino correcto y voy a ir dándome también un poco más de paz y de tranquilidad sobre todo esto que al inicio tenía incluso como temores. Cuando alguien piensa que debe tomar una decisión, no lo hace hasta que verdaderamente una emoción nos empuje a hacerlo. Por eso es que insisto mucho en que nuestra causa, nuestro porqué, debe ser muy grande y muy conectado, porque de ahí sale la emoción. Si a mí no me causa emoción tener una casa nueva para poder salirme de la casa de mis suegros y darle un patrimonio a mis hijos, no voy a tomar decisión. Si a mí no me causa emoción imaginarme que ya estoy en el avión rumbo a Punta Cana porque me convertí en 21 o porque logré hacer que otra persona en mi equipo fuera 21 y eso no me causa emoción, no voy a lograrlo o no voy a tomar la decisión de montarme en ese proyecto. Necesito la emoción y no solamente para las cuestiones de Oriflame. Todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, por más racional que seas, han estado conectadas a una emoción. Si te casaste, fue por una emoción. Si te divorciaste, fue por una emoción. Si tomaste la decisión de estudiar una u otra cosa, fue conectado a una emoción. Todo eso es lo que nos lleva a movernos. Las emociones son las que nos mueven a la acción. Si decimos que la determinación es la decisión de actuar para lograr algo, entonces debemos valernos o debemos usar las emociones para que nos muevan, para que nos empujen. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere insistir en encontrar la pócima mágica o la fórmula mágica, esta es. Para llegar a actuar es tomar una decisión y usar la emoción que surge del por qué lo queremos hacer. Esta es la fórmula mágica. Ahora, para los que ya son líderes, usen esta fórmula para la gente que está todavía dudando o está todavía en el proceso de la determinación. Intenten ayudarlos para que tomen la decisión de subirse a Punta Cana o de convertirse en oro o de hacer el negocio y que empiecen a tomar esa decisión conectados con la emoción. De ahí que todo el tiempo estamos siempre preguntando ¿cuál es tu sueño? Y si ustedes no sienten que cuando les den la respuesta de cuál es tu sueño y no sienten que es verdaderamente algo genuino, averigüen más, pregunten más. ¿Para qué quieres esa casa? ¿Qué es lo que quieres en esa casa? ¿Qué es esto? Porque a lo mejor la casa no es el sueño, pero te lo están diciendo porque creen que tienen que hablar de un sueño muy grande. Y a lo mejor lo que les mueve es llenar el refrigerador, o lo que los mueve es poder pagar una salida al cine y pasar después a la plaza comercial y comprarle unos tenis al hijo, etcétera. Entonces averigüen cuál es la emoción que podría mover a la acción a alguna de las personas que ustedes tienen en el equipo. Incluso en ustedes mismos. Si tienen gente estancada o ustedes ya han estado un buen rato en el mismo nivel o en el mismo lugar y no ha pasado nada, probablemente necesiten volverse a conectar con una emoción genuina, con una causa nueva para verdaderamente ponerse en acción nuevamente.
Y eso pasa muchas veces cuando ya logramos ciertas cosas o a pesar de que no lo hayamos logrado, pero caímos en esta famosa zona de confort o zona de miedo por no hacer cosas o creer que lo que hice yo por muchos años me funcionó, porque ahora no me va a funcionar y sigo dando vueltas y vueltas en círculos sin encontrar la salida. Bueno, aquí está una de las fórmulas que puede darte una salida, que puede darte una puerta nueva o que puede ayudar a hacer despertar nuevamente algún socio que se había quedado por ahí dormido. Encuentren o revivan la emoción. Y precisamente les estoy hablando de el por qué lo haces. Así, si algunas personas no consiguen resultados cuando llegan con su gente y les preguntan, ¿cuál es tu sueño? Porque esa palabra no es muy común en el lenguaje normal. ¿A qué hablo con normal? A que todos los que estamos en Oriflame no lo somos tanto. Porque si fuéramos normales estaríamos haciendo otras cosas. Y me incluyo, que aunque yo no esté haciendo la red, me incluyo porque estoy siempre en el terreno de los sueños. O por lo menos eso creo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, en lugar de preguntar ¿cuál es tu sueño?, pregunten ¿por qué lo haces? ¿Por qué te inscribiste? ¿Por qué lo harías? Si tienes dudas es ¿y si estuvieras aquí, por qué lo harías? ¿Cuál sería una razón fuerte por la que pudieras empezar a emprender un proyecto totalmente nuevo o incluso un proyecto que da un poco de miedo? ¿Por qué lo haces? Y hagan el ejercicio de hacer toda una lista de motivos por lo que estás trabajando en este proyecto o por lo que otra de las personas en tu red están tratando de hacer la red. Tengan una lista enorme de las razones, no de las cosas que quieren conseguir, sino de las razones por las que quieren tener éxito en Oriflame. Insisto en esto, no una lista de un coche, una casa, no, sino las razones. ¿Cuáles son los motivos por los que te mueven? El orgullo, el demostrarle a mis hijos que tienen una madre capaz, el demostrarle a mi familia que soy un padre responsable, el demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer algo diferente, el dejar de sufrir por estar escogiendo entre una u otra cosa para pagar, etcétera. Las razones, hagan toda una lista enorme de razones por las que estás haciendo o estás a punto de iniciar este proyecto. Y ténganla a la mano esa lista solo para estarte recordando a cada rato el origen de tus deseos o de tus aspiraciones. Averigua realmente lo que quieres si tienes trabajo. Averigüen realmente lo que quieren su gente si ellos no saben aún todavía muy bien. Eso es tener una visión clara. Eso es tener una visión definida. Y además es una fuente de energía, sobre todo para cuando se te va acabando, para cuando las pilas se van desgastando, para cuando los rechazos y los nos, que a pesar de que ya sabemos que son parte de este negocio, también nos llegan a pegar y nos llega a doler un poco y nos llega a estar un poco tristes o decepcionados. Bueno, sacas la lista y eso te va a dar energía nuevamente y te va a ayudar a que te mantengas en la motivación con la que empezaste. Es algo súper importante y voy a hacer siempre mucha mención a cada rato sobre la importancia de tener la meta. Ya tuvimos los porqués, ya sabemos la causa, ahora vamos a convertir eso en un objetivo, en una meta, que no se quede solamente como sueño, que no se quede solamente como una idea romántica o abstracta. Conviértanla en una meta que se pueda partir en pequeños pasos para que ustedes puedan seguirlos y así ya están haciendo su próximo plan de acción. Porque te estás preparando mucho, porque ya viste muchos videos, porque ya leíste muchas
muchos libros porque ya escuchaste a muchos líderes y ya estás preparado para aguantar incluso muchos rechazos y las burlas o los consejos o las insistencias de la familia para que lo dejes. Ok, ya estás preparado, pero no va a servir de nada si no tienes convertido tu sueño en un objetivo, en algo mucho más medible, específico, alcanzable. Cosa que es tema de otro curso de clarificación de metas, pero que es importante siempre tenerlo presente. Ok, vamos a suponer que lo intentaste o que ya lo has estado intentando y que sigues un poco atorado y no encuentras de qué manera tener esta motivación o esta determinación firme paso a paso. Continúa intentando hasta que encuentres una estrategia propia. Un método tuyo. Tenemos Sarpio y además haz Sarpio para ti. Sarpio, ¿qué otro curso das? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu sistema? ¿Qué es lo que haces repetidamente para que la gente que confía en ti logre las metas? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Vas hacia el corazón, hacia el cariño, hacia la transformación o vas hacia la energía? ¿O cuál es la estrategia que vas a encontrar para que tú te sientas que tienes verdaderamente el camino mucho más dispuesto para que tú puedas recorrerlo? Busca hasta encontrar la estrategia que mejor te funcione, dependiendo de las circunstancias que vayan surgiéndote, de la magnitud de tus ambiciones o de las características específicas de cada proyecto. Y dicen, eso me pasa, no encuentro mi estrategia. Primero, Rosario, Alicia, encuentra tu por qué. Encuentra tu razón de ser, algo que te haga sentir emoción. Cuando hayas encontrado eso, toma la decisión del camino a seguir, aún a pesar de que tengas dudas. Y vas a ir encontrando a tus cómplices, a la gente que te vaya acompañando para que se vaya creando esto todo un proyecto. Ahora, a pesar de que tengas una meta y un objetivo y un porqué y además ya tienes también a lo mejor muy claro cuál es el plan, también capacítate, también asiste a Sarpio, haz Sarpio, asiste a los cursos, aprende sobre el método, aprendes a hacer reuniones de oportunidad, aprende a hacer las cosas que tienes que hacer básicas para que encuentres una estrategia, porque solo con emoción y con una causa no la encuentras si tampoco hay capacitación. Entonces, todo va de la mano y vas iniciando ahí tus propias iniciativas. Algo que es muy obvio tal vez para algunas personas, pero que probablemente para la gente que empieza no lo es tanto, es forma un equipo fuerte y unido. Cada vez que hablamos de determinación, necesitamos un equipo. Sí, algunas personas dirán, ¿y a mí qué me importan los demás si yo ya estoy determinada? Bueno, para yo estar determinado necesito cómplices, como les decía yo hace un rato. Necesito un equipo que esté verdaderamente unido, porque cada una de las personas en ese equipo va a tener algún momento de desgano o algún momento de tristeza o de decepción. Entonces necesitamos crear toda una comunidad fuerte y decidida para que nos sostenga cuando necesitemos apoyo o para delegar. O si ya encontré la estrategia, mi método y mi sistema, pues no lo voy a poder hacer yo solo si mi equipo está creciendo, si la red está creciendo, y entonces necesito precisamente otras personas también con la determinación y con su propio sueño para continuar o para hacer o repartir responsabilidades. El equipo también sirve para pedir ayuda, para recibir ánimos, para incluso obtener mentoría o asesoría o guía. En el negocio en el que estás es prácticamente imposible lograr tu sueño si no tienes un buen equipo.
Así que tienes que ir eligiendo a las personas, o más bien las personas van eligiéndote a ti también, para estar dentro de este equipo, pero acuérdate que tú eres el líder que necesita ayudarlos a mantener la determinación, la emoción, la causa, el porqué. Otra de las cosas que también he visto desde hace muchos años en esta compañía, en donde estoy a punto de cumplir 12 años y trabajando con gente como ustedes, con muchos deseos, con muchas emociones, iniciando, o algunos ya tienen mucho tiempo, una de las cosas que hacen que ya no sigas creciendo o que no sigas avanzando, uno de los grandes obstáculos en el camino es la falta de flexibilidad. Sobre todo para los que ya tienen un poco de camino recorrido. Yo lo hice de esta forma y entonces ya me cuesta trabajo moverme de otra. Yo empecé en un equipo así y ahora me cuesta trabajo empezar de otra forma. Cuando nosotros como compañía nos mudamos a todo el mundo virtual, a todo el mundo online, hubo muchos líderes que tenían años haciendo sus redes y desaparecieron. Yo conocí personas que eran hábiles, que estaban creciendo y que hoy no tienen red o que ya ni siquiera están en Oriflame, simple y sencillamente porque no pudieron adaptarse al cambio. Así que aguas con esto. Ustedes tienen que ir cambiando según vaya cambiando el negocio, según vayan teniendo líderes. Y es que si yo le enseñé a mi líder de esta manera, ahora voy a seguirle. Todas las personas en tu equipo son diferentes. Tú como líder eres el que se tiene que ir adaptando a las necesidades de cada uno de los nuevos miembros de tu equipo y no ellos. En lugar de obsesionarte con lo que debería de suceder, acepta aquello que sucede. Aprende a ir dando vueltecitas o ir rodeando los obstáculos o los problemas inesperados, porque además siempre van a ir surgiendo cosas nuevas en tu camino. Muchas figuras importantes lo fueron haciendo y por eso es que lograron el éxito, porque han podido, a pesar de tener fracaso, han podido continuar, han podido reinventarse, han podido encontrar caminos nuevos. Y eso, sí, eso solo se logra si eres flexible. Y además, si tienes otra cosa que se llama resiliencia, que es una palabra que muchas veces la hemos escuchado, pero que a veces no entendemos totalmente a qué se debe. Y eso es una característica que todos los seres humanos tenemos, pero que a veces por obsesionarnos o por quedarnos en el drama se nos olvida o no lo ponemos en práctica. Y es la capacidad de poder reponernos a cualquier obstáculo o circunstancia que nos haya dañado, ya sea poco o mucho. Así que aguas con eso. Flexibilidad, adaptación y pronta. Ya, no se tarden tanto en lamerse las heridas cada vez que tenemos algo que duela. Sí, se acabó, me levanto y continúe. Y continúen, por favor. Creer en sí mismos es algo que está totalmente conectado con la determinación. Es importante que trabajes en tu autoestima. Es importante que mejores la conciencia de ti mismo, la autoconciencia. Una de las cosas que nos ayuda mucho es esto que está muy de moda, pero que además está totalmente comprobado, es la gratitud. Empieza a practicar la gratitud para que empieces a darte cuenta que hay cosas que sí son buenas. Empieza a quererte un poco, a rodearte de personas positivas para que te vayan recordando paso a paso, ¿sí?, que hay cosas que sí has logrado. Empieza a hacer tu diario de gratitud, empieza a hacer tu diario de cosas buenas que te han pasado para que en algún momento tú puedas volverlos a leer y ese diario o esta lista de cosas buenas que has logrado te recuerden que sí eres capaz, te recuerden que tienes todo lo necesario
para hacer lo que te propusiste. Que si ya tomaste la decisión, es decir, la determinación, ahora solo empieza a explorar todo el potencial que tienes dentro de ti para poder alcanzar lo que hayas decidido alcanzar. Necesitas creer en ti. Sé que no es fácil y que muchos de nosotros pasamos por etapas en los que en los que creemos que no somos capaces, en los que creemos que verdaderamente no tenemos las habilidades o que no somos como nuestros grandes líderes. Es cierto, no somos como nuestros grandes líderes, somos independientes, somos diferentes, somos individuales, somos únicos, pero el no ser como nuestros grandes líderes no quiere decir que no seamos capaces de hacer lo que queremos hacer como ellos lo hicieron. Así que empiecen a creer en ustedes mismos y a trabajar un poco en esta posibilidad de sentir que son suficientes y que tienen todo lo necesario. Otra de las cosas que ayuda muchísimo a tener determinación es inteligencia emocional. Es más, la determinación puede surgir de una buena inteligencia emocional. Trabaja en esto, comprende cuáles son tus emociones, empieza a aceptar las emociones, deja de reprimirlas. Muchas veces nuestra sociedad nos hace que vayamos reprimiendo el enojo porque creemos que no podemos demostrar que estamos enojados, o la tristeza porque creemos que no tienen que vernos tristes, etcétera. Necesitamos encontrar, cierto, nuestros talentos y también encontrar y aceptar nuestras emociones para primero saber que las tenemos y después poder hacer que no nos estorben. Cuando empezamos a aceptarlas, entonces empezamos a tener la posibilidad de manejarlas de manera adecuada. Si no las aceptamos, en algún momento salen de golpe, en algún momento salen cuando menos lo queremos. Y las emociones son algo que pueden dañar totalmente las relaciones, que pueden dañar totalmente nuestra imagen o nuestra percepción como líderes y que nos pueden dañar a nosotros. Así que desde la inteligencia emocional podemos apreciar habilidades que nos permiten a las personas ir siendo más persistentes y tener más determinación. Las emociones las tenemos que regular y van a ir siendo factores que nos ayuden, como les decía yo hace un rato en la fórmula mágica, que nos ayuden a movernos, que nos empujen a actuar, son nuestros motores. Así que sean bienvenidas, cualquier emoción. Cuando nosotros le abrimos la puerta a las emociones, incluso a las que no queremos, como la tristeza o el enojo, cuando les empezamos a abrir la puerta, van convirtiéndose en algo que nos pueden ayudar a, insisto, encontrar la determinación dentro de nuestros tramos o caminos a recorrer. Porque cuando ya dimos el paso, cuando ya decidimos, cuando ya manejamos nuestras emociones y están conectadas a nuestras causas o a nuestros porqués, pues nuestra determinación va a acompañarnos, ¿sí?, durante el camino al éxito. El éxito no le pertenece a la gente que duda. Eso no quiere decir que no tengamos dudas en el camino. A lo que me refiero es, toma la decisión, da el primer paso y el éxito estará contigo. Mereces una vida equilibrada, mereces una vida con significado, con sentido, mereces una vida feliz y de ahí que viene el éxito y de ahí que viene el compromiso a cada una de las decisiones o de las determinaciones que vayas tomando a lo largo de tu vida. He estado haciendo mucha mención en cuanto a las metas. Si tú ya tienes una meta, pero no sabes cómo crear un plan, o se te oye muy difícil eso de
cuál es mi estrategia, cuál es mi plan estratégico, cuál es mi plan de acción, porque muchas veces esas frases se están conectando siempre a las cuestiones empresariales, a la gente que sabe de eso. Pero un plan de acción, una estrategia o un plan estratégico es simple y sencillo. Son solo los pasos que vas a ir dando para encontrar el camino y llegar a tu meta. Es la meta partida en pedacitos. Si yo quiero ir a Punta Cana, ¿qué tengo que hacer hoy? Si yo quiero llevar a gente a Punta Cana, ¿qué tengo que hacer en este catálogo? ¿A cuántas personas es a las que voy a apoyar para empezar a aprender a hacer sus reuniones de oportunidad, para empezar a tomar sus decisiones, para empezar a aprender a prospectar? Si yo quiero ir a Punta Cana, ¿a quién le voy a hablar mañana? ¿Cuándo me voy a poner a hacer mi lista de contactos? ¿Cuándo voy a empezar a llamarles? Claros y definidos, los pasos claros y definidos, día a día, mañana, pasado mañana. ¿Cuántas personas nuevas voy a inscribir en este catálogo que empieza? ¿Qué nivel voy a conquistar en este? ¿Qué necesito para hacer? Si yo voy desmenuzando cada una de las cosas o cada uno de mis días, pero con la visión en mi meta, ya encontré mi plan de acción, ya hice mi estrategia, ya hice mi agenda, que a muchas personas también les cuesta esto de agendar. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Han desmenuzado pollo? ¿Han desmenuzado carne? Ok, pues así es que tenemos que hacer nuestra meta. Váyanla desmenuzando. Váyanlo haciendo poquito a poquito y vayan anotando cada uno de estos pedacitos que están desmenuzando. Anótalo y luego váyanlo acomodando en su agenda. Que mañana, que pasado mañana, que el sábado, que el domingo, etcétera, etcétera. Ok, eso es determinación. Pero ¿y entonces qué es perseverancia? Pero y entonces, si ya determinación encontré que es lo que me va a acompañar en mi camino, pero es la decisión que tomé, y ojo, no es la decisión que tomé hace un año que entré a Oriflame, es la decisión que tomo todos los días de levantarme de mi cama para hacer lo que anoté en mi agenda. Y entonces me voy a conservar determinado. La perseverancia está conectado a la determinación, porque la determinación me hizo ya dar mi primer paso o muchos más pasos al camino que elegí. Pero la perseverancia es la que me va a obligar a continuar por el camino que marqué. No solamente es nuestra imaginación o nuestra sensación de incapacidad, a veces son errores de la compañía, a veces son promesas de la gente y no cumplió, a veces simplemente nuestro entusiasmo se debilitó y aunque tengas todo lo demás muy claro, a veces incluso te distraes, a veces ya pasó otra promesa de volverte millonario y rico en menos tiempo y te vas por allá. A veces alguien te dijo que tienes que dedicarle más a tu imagen personal y a tu página de internet y ya te fuiste por allá y dejaste de intentar o de seguir tu camino o el plan que habías hecho. Así que tener los objetivos claros, tener los objetivos diarios, cumplirlos en orden de a poquito en poquito va a ayudar, pero va a haber momentos en los que necesitas obligarte, así como cuando los que somos empleados o si ustedes alguna vez han sido empleados. Tengo mañanas en las que no me quiero levantar temprano para ir a la oficina. Tengo días en los que pienso en la oficina y digo, ¿qué voy a hacer a encerrarme ahí cuando podría yo llevármela mucho más leve? Pero me tengo que obligar a ir porque mi determinación
es estar en este puesto y es seguir en Oriflame hasta que me jubile. Entonces, si yo tomé esa decisión, necesito obligarme a continuar. La perseverancia está totalmente tomada de la mano con la determinación, porque es lo que nos obliga a continuar por la decisión de la cual yo tomé. Es el combustible. Y dices, híjole, pero a lo mejor yo estoy muy motivado siempre y no voy a necesitar obligarme. Felicidades. Pero seguramente en algún momento de tu vida vas a necesitar perseverar sin llegar al sacrificio o el dolor, pero se necesita un día levantarse para ir a la reunión de oportunidad, porque a lo mejor no tiene nada que ver tu desánimo con Oriflame, pero pasó algo en casa, te peleaste con el marido, te peleaste con la mujer, o pasó algo, incluso algo más grave, pero necesitas también cumplir con tu camino o con tu gente y tienes que obligarte a ir. Una de las cosas muy interesantes que incluso no tiene mucho tiempo que se descubrió, hay una científica, es una psicóloga científica que les llaman a los psicólogos que hacen investigación, que empezó a hacer precisamente estudios sobre la determinación y la perseverancia. ¿Y por qué algunos niños en las escuelas, si eran determinados, perseverantes y alcanzaban terminar siempre lo que se habían propuesto, y por qué otros niños no? Y esto empezó algo primero como curiosidad y luego lo hicieron serio con todo el rigor científico que se necesita, y lo que encontraron en las personas que tienen determinación y perseverancia, al contrario de las personas que abandonan muy pronto todo lo que se proponen, es que ellos saben que fallar no es una condición permanente. Es hermosa la frase, es exacto, Rosario. Y cuando la hacemos nuestra y cuando entendemos qué significa, es todavía mucho más genial. Porque, ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que cuando encontramos un obstáculo fuerte o cuando nosotros hicimos algo equivocado y fallamos, creemos que somos unos fracasados. Y como nos ponemos la etiqueta de fracasados, ya no lo intento nuevamente. Cuando yo encuentro un camino en el cual me cuesta trabajo, porque a lo mejor todavía no soy experto, porque a lo mejor todavía no tengo las habilidades o no he aprendido lo necesario, y me cuesta trabajo, y me equivoco, y fallo nuevamente, creo que esto va a ser así siempre. Y las personas en este estudio científico que siguen, que se obligan, que tienen perseverancia, que han tomado decisiones porque tienen la determinación, saben perfectamente que si fallaron, es esa vez que fallaron, pero que no quiere decir que toda la vida lo van a hacer. Saben que si fracasaron una vez, no son unos fracasados, sino que simplemente fracasaron ese día o en ese proyecto, pero no fracasarán en todos los proyectos que van a hacer, o no fracasarán en todos los intentos. Es empezar a quitarnos las etiquetas y a separar las acciones de nuestro ser. Aprende y vuelve a probar. La gente que entiende que no es permanente esta condición de fallar o de fracasar, es el que tiene más determinación y perseverancia. Así que empiecen a dejar de calificarse, si es que pasa en alguno de ustedes, como el que nada le sale bien, como el fracasado, como el que no es capaz, como el que ya lo intenté muchas veces y eso quiere decir que ya no va a suceder. Y empecemos a adoptar esta frase para entender que si me fue mal hoy, no quiere decir que me vaya a ir mañana. Que si el catálogo pasado no recluté a nadie, no es porque yo sea incapaz de reclutar, seguramente es porque no prospecté lo suficiente.
Y no porque sea yo muy mala hablando, sino porque soy muy mala buscando personas a las que les hablo. Y para ser muy mala buscando personas a las que les hablo, quiero decir con que no salí de mi casa. Porque no hay ocasión mala para hablarle a la gente. Cualquier persona, cada uno de ustedes habla siempre. Bueno, eso es suficiente para hablar de la gente. Eso es suficiente para hablar de Oriflame a la gente. Eso es suficiente para continuar y seguir en nuestro camino. Entonces, dice, tengo un mes y mis invitados no hacen pedido y pienso, soy una fracasada. Primero, tienes que empezar a pensar, no, probablemente lo que no has aprendido todavía es a darle seguimiento. Probablemente lo que no has aprendido todavía es a usar el programa de bienvenida. Probablemente lo que no has aprendido todavía es a hablar con emoción y entusiasmo de la razón por la que tú empezaste Oriflame para contagiar a los demás. Entonces, necesitamos verdaderamente entender que solo se trata de algo temporal, que lo que tenemos que hacer es aprender de esa vez que fallamos y volver a probar. Aprender de esa vez que me fue mal y encontrar un camino diferente. ¿Se acuerdan de la flexibilidad? Empezar a hacer cosas diferentes, porque esa es la única manera en la que yo voy a empezar también a creer en mí. La autoconciencia y empezar a trabajar en mi posibilidad de creer en que soy capaz y en que tengo todo lo necesario, es por eso que necesito empezar a trabajar en ello. Y para finalizar, justo a las 10 de la noche, termino con esta frase: cuando hay determinación y perseverancia bien direccionada, ahí es cuando se puede visualizar con certeza el éxito tan anhelado. Así que tomen la decisión y oblíguense a continuar cuando no tengan deseos de seguir. Muchísimas gracias, ojalá y les sirva. Yo sé que mucho de esto lo saben o lo conocen, pero acomódenlo de esta manera, compren esta idea de la fórmula mágica, junten siempre determinación con perseverancia y entiendan que son dos cosas diferentes, pero que las necesitamos juntas. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por haberse conectado, espero que sí les sirva un poco de esto. Como digo yo cada vez que doy una pequeña charla o un curso, tomen una o dos cosas que les haya hecho sentido. Si no se acuerdan de todo, no importa. Si no pueden poner todo en práctica, tampoco interesa mucho. Una o dos cosas que les haya pegado, entre comillas, que les haya hecho mucho más sentido, tómenlo y empiecen a practicar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Nalja. Gracias a Julie, sobre todo para esta invitación. Y a continuar en esto. Y mañana, si no tienen ganas de levantarse, oblíguense. Muchas gracias. Y decídanse y oblíguense. Muchísimas gracias.